doctor Fernando Ramírez Rangel, para lo cual me permitiré leer un breve resumen de su currículum de este doctor. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. No, al contrario. Vamos a empezar. También le doy la bienvenida al maestro Manuel Lima Castillo también. Para iniciar, entonces damos lectura a una breve semblanza curricular del doctor Fernando Rangel Ramírez. Es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, ahora Facultad de Estudios Superiores, Plantel Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el entonces Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. Maestro en Derecho de Amparo por la Universidad de Pancrato. Maestro en Derecho Judicial con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Doctor en Derecho por la Universidad Jules Semper. Juez de Distrito de julio 2002 a octubre de 2011. Magistrado de Circuito desde noviembre de 2011, adscrito actualmente al 11º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. Integró el Comité Académico del entonces Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial, de febrero de 2010 a febrero de 2014. Miembro del Consejo Académico de la Universidad Jules Semper. En noviembre de 2015 recibió la Presidente Pancrato al Mérito Jurídico. Docente de la Escuela Federal de Formación Judicial de las Universidades Jules Semper, Universidad de Pancrato, INDEC ex Jus, entre otras. Es una breve semblanza de la persona de nuestro invitado, el doctor Fernando Rangel Ramírez. Le damos la bienvenida y si queremos pues empezamos entrando en materia, por favor. Sea bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Jules Semper, a su rector, el doctor Enrique González, por esta oportunidad. Siempre es bien importante platicar sobre temas de amparo y en esta ocasión sobre la suplencia de la deficiencia de la queja me parece un tema de la mayor relevancia, que bueno, iremos platicando brevemente sobre él para tratar de desmenuzarlo y que nuestra audiencia comprenda qué es lo que implica esta suplencia de la deficiencia de la queja. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado y maestro Israel. Pues aquí su servidor, José Manuel Lima Castillo, voy a tener el placer de conversar estos minutos con el doctor tan conocedor de este tema y sobre todo porque a los litigantes pues nos da mucho temor de no realizar un buen planteamiento de agravios, de conceptos de violación. Son varias reglas que debemos de seguir para poder hacer un adecuado planteamiento. Por ejemplo, debemos referirnos a todos los puntos que sean necesarios si estamos atacando una resolución administrativa o estamos atacando una sentencia. Debemos de referirnos a todos los puntos que sirven de base para esa sentencia o esa resolución. Debemos atacar el punto central. Los agravios o conceptos de violación deben ser suficientes, deben ser operantes, deben ser oportunos, pero hay ocasiones que pues aunque se nos escape algún detalle de nuestros argumentos, pues hay algunas ocasiones en que el juzgador tiene la oportunidad, como se dice vulgarmente, de echarnos una manita en la argumentación. Es algo que se vale, que se puede, porque está regulado, y para esos casos tenemos aquí a nuestro experto que nos va a hacer favor de desarrollar este importantísimo tema. Estimado señor doctor, una primera pregunta: ¿qué se entiende por queja deficiente? La queja deficiente, muchas gracias, tiene que ver con el planteamiento deficiente, el planteamiento erróneo, insuficiente, incongruente de un argumento por parte del accionante, del recurrente, de la persona que intenta una acción o que está interponiendo algún recurso a fin de que la autoridad jurisdiccional analice la legalidad del acto que se está combatiendo. En este caso, la regla general consiste en que cada una de las partes asume
la carga de demostrar sus pretensiones, así como sus argumentos. En este caso, si yo afirmo que determinado acto es ilegal, pues yo tendré evidentemente la carga argumentativa de demostrar que ese acto efectivamente transgrede la ley por alguna situación particular y que ello me genera perjuicio y por lo tanto hay que anular o revocar esa determinación o ese acto concreto de autoridad. Entonces, como se comentaba, nuestro conductor nos decía, efectivamente la premisa es que cada una de las partes, por conducto de sus personas abogadas, realice una argumentación sencilla, pero lo suficientemente clara para evidenciar la pretendida ilegalidad que se está argumentando respecto de un acto. Sin embargo, en ocasiones, la propia ley de amparo reconoce que no todas las personas están en las mismas condiciones para acudir ante el órgano jurisdiccional. Hay quienes por sus condiciones de marginación o vulnerabilidad no tienen una buena asesoría jurídica, pero eso no significa que ellos no tengan algún problema. Y ni tampoco significa que la persona juzgadora deba de darles un trato semejante a los de los demás. Entonces, a través de la suplencia de la deficiencia de la queja, lo que se pretende es equilibrar la situación de las personas litigantes que están en este plano, y a través de esta suplencia de la deficiencia de la queja, la deficiencia en los planteamientos de estos argumentos encaminados a impugnar, es una herramienta para equilibrar la situación procesal de las partes. Esta suplencia, conforme lo previsto en el artículo 79, opera de 3 formas distintas. ¿Por qué razón? Porque establece dos supuestos concretos en los cuales sí o sí se debe de, la suplencia implica conceder la razón a la parte quejosa o recurrente en el juicio de amparo. Y una tercera opción en donde a través de la enunciación de sujetos tutelados establece la obligación de la persona juzgadora de cuando existe un sujeto tutelado hacer suplencia de la deficiencia de los planteamientos argumentativos que realice esa persona. Ojo, pero vamos a ver más adelante que aquí la suplencia de la queja no necesariamente va a tener como consecuencia conceder la razón. Entonces, para concluir esta primera pregunta, la queja deficiente significa los planteamientos ineficaces que plantea la persona recurrente, la persona quejosa, y que no logran por sí mismos combatir o desvirtuar la legalidad de una concreta resolución que se está impugnando o de un acto de autoridad que se está impugnando. Y aquí entonces, si se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo o de la jurisprudencia, la persona juzgadora o tribunal deberá obrar en beneficio de esta persona pese a la deficiencia de sus argumentos. Muchas gracias, doctor. Digamos, para ahondar un poquito en esta pregunta, yo tengo la inquietud de preguntarle, la deficiencia en la argumentación puede ser por, digamos, le voy a dar algunos defectos, que puede ser por inoperante, pueden ser argumentos defectuosos por inoperantes, por ser infundados, por ser insuficientes. Podemos hacer un esfuerzo para detectar las deficiencias de esos argumentos. O sea, ¿qué se entendería por inoperante, por insuficiente, por infundado? Y no sé si se me escape alguno. Muchas gracias. Bueno, aquí la clasificación de los argumentos en cuanto a la respuesta que se les dé después de que la persona juzgadora o tribunal los examina, efectivamente podemos dividirlos en un primer momento en dos aspectos: eficaces o ineficaces. Eficaces cuando logran demostrar el fin pretendido por la persona que los argumenta, que los formula. En este caso, si yo como impugnante pretendo demostrar la presunta ilegalidad de un acto que estoy combatiendo y logro demostrar esa ilegalidad, mi argumento va a ser eficaz, ¿sí? Y por qué? Porque resultó fundado y suficiente para los fines pretendidos. En cambio, cuando a través de mis argumentos no logro desvirtuar la legalidad del acto o resolución que estoy impugnando,
genéricamente ese argumento va a resultar ineficaz. ¿Por qué? Porque no logró el fin pretendido. Y esa ineficacia puede descansar en el hecho de que el argumento sea infundado. Infundado significa que la persona juzgadora o tribunal examinó en el fondo ese argumento, pero después de hacerlo llegó a la conclusión de que la persona quejosa o recurrente no tiene razón, que aquello que manifestó, aún analizado en el fondo, no le asiste la razón. ¿Por qué? Porque lo que señala no es acorde a lo que la ley establece, no es acorde a las constancias de autos o a la correcta interpretación de la norma con base en la cual se resolvió ese concreto argumento, entre otras razones. Entonces, este es un argumento infundado. Analizado en el fondo, no le asiste la razón al impugnante o quejoso. Por otro lado, la inoperancia, yo siempre lo digo en el aula, en son irónico, pero la verdad es que es cierto, la inoperancia debemos entenderla como prima hermana de la improcedencia. ¿Por qué razón? Porque tanto la inoperancia como la improcedencia, la consecuencia jurídica que producen es que el juzgador no examine en el fondo el argumento planteado. Tratándose de la improcedencia, bueno, pues claramente tenemos un problema en donde si la acción no procede o el recurso no es procedente, pues ello veda a la persona juzgadora o tribunal de entrar al análisis de fondo del asunto. En cambio, el hecho de que el argumento sea inoperante significa que el asunto es procedente, pero existe una deficiencia en el argumento que impide que la persona juzgadora analice en el fondo ese argumento. Ejemplo, la sentencia reclamada se sustenta en más de una consideración. Vamos a pensar que se sustenta en dos consideraciones esenciales y cada una de estas consideraciones de manera independiente es capaz de sustentar todo el sentido de la sentencia. Si la sentencia absolvió a la parte demandada, con base en dos consideraciones, y cada una de esas consideraciones por sí solita es suficiente para sostener esa absolución, quiere decir que la persona quejosa tiene que formular argumentos a través de los cuales combata y logre desvirtuar la legalidad de esas dos consideraciones. Si la persona quejosa se limita, toda su carga argumentativa la manifiesta respecto de una sola de esas consideraciones de la autoridad jurisdiccional, pues el argumento, aun y cuando se analizara en el fondo y se le diera razón a la parte quejosa, ello lo más que lograría es que esa consideración que se combatió se destruya. Sin embargo, la sentencia, el sentido de la sentencia prevalecería con la consideración que no se impugnó. Y si no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 para que la persona juzgadora o tribunal de amparo pueda suplir la deficiencia de esos argumentos, entonces este argumento va a ser inoperante por insuficiente, porque aun cuando resultara fundado, no va a lograr desvirtuar el sentido de la sentencia, porque ésta prevalecería por virtud de aquella consideración que no fue combatida. Otra forma de inoperancia muy socorrida lamentablemente en el ámbito litigioso es cuando se está impugnando una resolución, pero expresamos argumentos que no se expresaron en primera instancia, o si estamos en un amparo directo, expresamos conceptos de violación respecto de cuestiones que no se alegaron ni en el juicio de origen ni en los agravios expresados en la apelación contra la sentencia definitiva. Entonces, esos argumentos resultan ser novedosos a la litis. Y no es el hecho de que la autoridad responsable no haya tenido oportunidad de pronunciarse respecto de esos concretos argumentos. No, aquí el problema radica en que en todos los procedimientos jurisdiccionales rige el principio de publicidad y también el de contradicción. Todo lo que suceda en el juicio tiene que ser del conocimiento de las partes. La litis incluso se forma con el planteamiento que realiza la parte accionante y con la defensa que plantea su parte contraria. Y de lo que diga la parte actora y lo que establezca la parte demandada se conjunta la litis. Por tanto, las partes ya plantearon sus argumentos, las pruebas que se desahoguen tienen que estar encaminadas a demostrar lo planteado en la litis. Si en amparo se plantean argumentos
que no conformaron esta litis, evidentemente el Tribunal de Amparo no puede analizarlos en el fondo, porque de hacerlo y estimar inconstitucional el acto reclamado por virtud de un tema que no fue materia de debate por las partes, claramente dejaría indefenso a la parte tercera interesada si la persona juzgadora o tribunal de amparo acoge un argumento respecto del cual la tercera interesada no pudo contraargumentar o en primera instancia o en apelación. Entonces tenemos, para que nuestra audiencia, si tiene curiosidad, en lo que fue el apéndice al Semanario Judicial de la Federación en su tiraje de 1917 a 1995, en el tomo 6 de la materia común, ahí se establece un catálogo muy amplio de muchas jurisprudencias que en aquel entonces regían y que establecían diversos supuestos en donde la Corte y los tribunales colegiados de circuito estimaban que los conceptos de violación o los agravios son inoperantes. Este concepto evolucionó afortunadamente, hemos ido evolucionando de un sistema estricta y rudamente formalista a un sistema cada vez más liberal, en donde la persona juzgadora, respetando los límites de la litis planteada por las partes, puede con mayor eficacia y haciendo más efectivo el acceso a la justicia, la persona juzgadora o tribunal puede examinar aspectos que de no hacerlo dejaría indefensa alguna de las partes. Esto es, no es lo mismo que en la controversia intervengan dos personas mayores de edad o dos sociedades mercantiles a que intervenga en el juicio una persona menor de edad y un adulto. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una presunción de que esta persona menor de edad, uno, pues está limitado en su capacidad de ejercicio procesalmente hablando, necesita un representante. Y entonces esta persona menor de edad va a depender de la eficacia o ineficacia de la actuación de aquel que lo está representando. Por tanto, aquí el Tribunal de Amparo tendría que equilibrar esta situación procesal y analizar oficiosamente aspectos aun y cuando no los haya planteado esta persona menor de edad. Pero hay un caso justificado, está equilibrando a través de la suplencia de la deficiencia de la queja. Situación que no ocurre, evidentemente, cuando las partes, dirían en materia penal, tienen igualdad de armas. Esto es, están en un plano de estricta igualdad formal y material y por lo tanto, pues evidentemente tienen la posibilidad de defenderse en ese plano de igualdad y ahí no operará la suplencia de la deficiencia de la queja. Entonces, la suplencia para que la persona juzgadora pueda suplir la deficiencia de la queja, evidentemente no es necesario, y ese fue un debate jurisprudencial de muchos años, no es necesario que las partes hubiesen planteado determinado argumento. Esto es, la persona quejosa, si es un niño, niña o adolescente, pues no necesita pedirme la suplencia de la queja en su demanda de amparo. Yo no necesito que alguien me diga que es una persona menor de edad si hay constancias de autos que lo demuestran, que lo evidencian. ¿Por qué? Porque en ese supuesto, de oficio, yo, persona juzgadora o tribunal, tendré que analizar el asunto no solo con una perspectiva de interés superior de la niñez, sino además en suplencia de la deficiencia de los argumentos que hubiere planteado esta persona menor de edad. Entonces, aquí, aun y cuando los argumentos fueran infundados, fueran ineficaces, fueran inoperantes o infundados, de cualquier manera la autoridad de amparo tendría la obligación de examinar oficiosamente la legalidad de los actos reclamados para poder brindar un acceso completo y adecuado a la justicia de esta persona que se encuentra en ese estado de vulnerabilidad. Pues muy interesante este tema que estamos abordando con el doctor Fernando Rangel. Es muy interesante todo esto que nos está documentando. Vamos a una pausa y regresamos después de unos minutos. Regresamos. Muchas gracias. Estamos de vuelta a su canal Tepanrato TV, un canal, una producción de la Universidad Tepanrato. Estamos con el doctor Fernando Ramírez Rangel, el magistrado doctor Fernando Ramírez Rangel, con el tema de la suplencia de la deficiencia de la queja. Entonces nos habíamos quedado con una pregunta que finalizó, que queremos continuar, profundizar, continuamos con más de maestro. Vamos a continuar con más porque realmente la explicación de nuestro invitado fue excelente.
nuestro auditorio, si repasa la explicación de nuestro ponente, pues ya no tendrá pretexto para dejar de plantear argumentos eficaces. Realmente creo que es una explicación sobre argumentación práctica que no dudo en decir que es de probablemente mayor utilidad que si leemos unos textos de esos complicadísimos de los grandes filósofos jurídicos y teóricos de la argumentación. Entonces, pues yo invito al auditorio a repasar estas clases de ineficacias de la argumentación para que tengamos demandas o recursos cada vez más exitosos. Muy bien, doctor, pues ya hemos adelantado también algunas preguntas y la suplencia, entremos al tema de la suplencia. ¿Podríamos aventurar alguna definición de este concepto de la suplencia de la queja deficiente? Claro, muchas gracias. Bueno, esta suplencia de la queja tiene una pariente lejana, que es la suplencia del error, que fue la primera que se reguló en la legislación de amparo. Esta suplencia del error presuponía que la persona juzgadora tenía que identificar aquellos errores ortográficos, mecanográficos o de concepto en los que incurriera la parte quejosa. Esto es, si la parte quejosa señalaba, oye, es que se viola mi derecho fundamental de previa audiencia y por tanto se viola el artículo 16 de la Constitución, bueno, la persona juzgadora evidentemente tenía que identificar, acuérdense, dame los hechos y yo te daré el derecho. Entonces, es decir, a ver, es que la garantía de audiencia no está contemplada en el artículo 16 de la Constitución, sino en el artículo 14, párrafo segundo. Entonces, ahí la persona juzgadora no tenía que prevenir a la parte quejosa para que le dijera, oye, dime cuál es el artículo correcto que estás impugnando, cuya violación, pretendida violación estás impugnando. No, era evidente a partir de la propia argumentación de la parte quejosa que pese al error de concepto o mecanográfico en el que había incurrido al escribir un precepto erróneo, pues la persona juzgadora ya había identificado en dónde estaba realmente el reclamo y analizaba el derecho que correspondía conforme al artículo correcto. Esta evolución de la suplencia del error se transformó precisamente para lograr esta igualdad real entre las partes. Porque si acudía a una persona que tenía todo un equipo jurídico muy eficaz frente a otra persona que por su estado de vulnerabilidad no podía proporcionarse una defensa adecuada, pues evidentemente esto colocaba a las partes de esta manera. Entonces, el legislador, desde aquellas épocas remotas, empezó a idear la forma de cómo equilibrar esta situación procesal de las partes y entonces desarrolló la suplencia de la deficiencia de la queja. En la actualidad, en el juicio de amparo, esta suplencia de la deficiencia de la queja está en el artículo 79. Este artículo 79 no nos dice cómo o qué significa la suplencia de la deficiencia de la queja. Nada más nos dice que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia, ojo, no genérica, sino la suplencia de los conceptos de violación o los agravios, y acto seguido en las distintas fracciones que componen este artículo nos establece varias hipótesis en donde procede esta suplencia de la deficiencia de la queja. Inicialmente esta suplencia operaba cuando la persona juzgadora advertía que durante el procedimiento o al momento de dictar una resolución, la autoridad había incurrido en una violación manifiesta, indudable, ¿sí?, de los derechos de una de las partes. Decía la doctrina jurisprudencial y la doctrina tradicional que esa violación era tan evidente que quemaba los ojos y que por lo tanto no podía escapar de la atención de la persona juzgadora y obligaba a esta, para guardar este plano de igualdad entre las partes, a reparar esa violación y conceder la protección constitucional a favor de aquel que había resentido esa violación manifiesta de la ley, que lo había dejado sin defensa. Posteriormente, la propia ley empezó a establecer diversos supuestos que hacían procedente esta suplencia de la queja. Y aquí me voy a permitir platicar a partir de la estructura del artículo 79.
Decíamos hace un momento, este artículo 79 establece dos supuestos que si se actualizan, sí o sí, se debe conceder la protección constitucional o se debe declarar fundado el recurso respectivo. Revisión, queja, reclamación o inconformidad, que son los recursos previstos en la ley de amparo. Y el primero de esos supuestos es el contemplado en la fracción primera, que nos dice que procede esta suplencia de los conceptos de violación o de los agravios en cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. Ojo, aquí es importante destacar que esta norma sufrió una reforma en junio de 2021 y antes de establecer plenos regionales se regulaba a los entonces plenos de circuito. Entonces habrá que vigilar esa jurisprudencia de los plenos de circuito mientras no quede superada por la que emitan los actuales plenos regionales o por la que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue vigente y por lo tanto habrá que ver cuál es el momento, el periodo en el cual se emitió esa jurisprudencia para verificar si el acto que estamos analizando incurre o no en esa violación a esta jurisprudencia. Entonces, si esa jurisprudencia estableció que una norma general es inconstitucional, evidentemente, y la autoridad aplicó un precepto que ha sido declarado inconstitucional por la Corte, los plenos de circuito o los plenos regionales, entonces, ¿qué significa? Que en esos casos la suplencia de la queja operará para conceder la protección constitucional y que quede insubsistente el acto que se sustenta en esa norma general y se emita otra en donde ya no se aplique a la parte quejosa el mismo precepto. En el caso de los recursos, recordemos que en materia de recursos, el tribunal que conoce del recurso tiene que asumir la jurisdicción que originariamente le corresponde para emitir la resolución respectiva y en este caso tendrá que dejar de aplicar el precepto por ser inconstitucional y resolver la contienda sin aplicar en perjuicio de las partes o del concreto quejoso ese precepto. Pero entonces aquí tenemos muy claro, se actualiza este supuesto, se debe conceder la protección constitucional o el recurso se debe declarar fundado. Por otra parte, en la fracción sexta nos dice que opera esta suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios en otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo de esta ley, ¿sí? Entonces, ojo, era lo que comentábamos. Aquí esta violación manifiesta de la ley, diría la doctrina jurisprudencial, es algo que quema los ojos de la autoridad jurisdiccional y que por tanto no le puede pasar inadvertida. Ejemplo, el emplazamiento es lo que garantiza la adecuada defensa de la persona demandada para que sepa de la contienda entablada en su contra y pueda acudir al juicio oportunamente a defenderse. Si el emplazamiento no satisface todos los requisitos esenciales para su validez, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que eso es una violación manifiesta de la ley. En materia de emplazamiento opera la suplencia plena de la deficiencia de la queja. Por tanto, si el emplazamiento es ilegal, eso no puede pasar inadvertido para la persona juzgadora. Y si aun y cuando la parte quejosa hubiese impugnado de manera deficiente el emplazamiento, ahí la persona juzgadora tendría que advertir si esa diligencia adolece de un requisito esencial, tendrá que suplir la deficiencia de la queja y conceder la protección constitucional. Ojo, solo si en ese emplazamiento se cometió una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa a la parte quejosa. Esto es, si la autoridad de amparo advierte que esa violación en el emplazamiento vedó la posibilidad de la parte demandada de enterarse del asunto y por tanto ello le impidió comparecer a defenderse, es donde operará la suplencia de la queja. Pero si el juez advierte que pese a esa deficiencia del emplazamiento, aún así la parte demandada compareció, contestó la demanda, se estuvo defendiendo, ok, tendrá que valorar el caso concreto para verificar si efectivamente esta persona quedó o no en estado de indefensión, pero ya no advertimos una violación manifiesta de la ley. En este caso, insisto, si esta violación de la ley es manifiesta
y eso dejó indefenso a la parte quejosa o recurrente. Nuevamente estamos en una hipótesis que sí o sí hace procedente que se conceda la protección constitucional o que se declare fundado el recurso. En las restantes fracciones, la ley de amparo establece la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de personas tuteladas. Es el caso de las fracciones segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima, ¿sí? Que establecen la suplencia a favor de personas menores de edad o incapaces en materia penal en favor del inculpado o sentenciado y también a favor del ofendido o la víctima, en materia agraria respecto de algunos sujetos precisamente de esta materia agraria, en materia de trabajo a favor del trabajador, ¿sí? Y en cualquier otra materia, nos dice la fracción séptima, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Entonces, ojo, aquí diríamos, bueno, ¿y cómo le hacemos si estamos diciendo que la suplencia de la queja implica que la persona juzgadora tiene que obrar en beneficio de aquella que es beneficiaria de la suplencia? Entonces, yo podría pensar, si en el juicio de amparo interviene un niño, ¿que entonces el juez de distrito sí o sí tendrá que darle la razón al niño? Porque él está favorecido por la suplencia de la deficiencia de la queja. Y entonces una pregunta que durante muchos años permaneció en el aire, en el debate jurisprudencial, era si la suplencia de la queja significaba necesariamente conceder la protección constitucional o declarar fundado el recurso, porque el argumento coloquial era, pues ni modo que me suplas para que me niegues el amparo, pues entonces, ¿qué me supliste? Y creo que entonces aquí es donde surge la utilidad de establecer esta clasificación de los supuestos que hacen procedente la suplencia de la deficiencia de la queja, porque ya vimos, en el caso de la fracción primera y en el caso de la fracción sexta, son hipótesis que si se actualizan, necesariamente llevan a la concesión del amparo o a declarar fundado el recurso. Sin embargo, tratándose de los sujetos tutelados, pues por muy tutelados que sean, no siempre les asiste la razón. Y si no les asiste la razón, no habrá por qué concederles el amparo o declarar fundado el recurso. Imaginemos, viene un niño a reclamar en amparo una resolución que negó incrementarle la pensión alimenticia. Y viene el niño por conducto de su representante legal o solo, porque recordemos que el amparo lo puede promover la persona menor de edad por sí sola. Ya el juez de distrito le designará un representante especial que lo coadyuve en su defensa, pero la persona menor de edad solita puede venir al amparo y dice, señor juez de distrito, vengo a reclamar esta resolución que me negó el incremento en mi pensión alimenticia, porque estimo que es insuficiente y yo necesito más alimentos. El niño no necesitaría decir más. El juez de distrito tendría la obligación, con base en esos simples argumentos, de analizar la legalidad de esa resolución. Ojo, porque es un niño, ¿tiene que conceder el amparo para que le den más pensión alimenticia? Evidentemente la respuesta es no. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cómo funciona aquí entonces la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y eventualmente de los agravios? En estos casos, en el tribunal de mi adscripción, a ponencia del suscrito servidor, lo que sostuvimos fue, en este caso, la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o los agravios implica que la persona juzgadora o tribunal de amparo analice de manera oficiosa y exhaustiva la legalidad del acto o resolución reclamadas, pero con las consecuencias que ello resulte. Entonces, si el niño me dice, es que esta resolución es inconstitucional porque yo pedí que me incrementaran los alimentos y me negaron esa petición, ok, es un niño, es un sujeto tutelado en términos del artículo 79 de fracción primera, además prevalece conforme al artículo 4 de la Constitución el interés superior de la niñez, ok, esto significa que yo, persona juzgadora, tendré que analizar oficiosamente y de manera exhaustiva la legalidad del acto reclamado. Ojo, aquí viene otro mito.
esta suplencia de la queja no significa que yo le ponga palabras en la boca al quejoso. Yo no le voy a argumentar, no le voy a plantear conceptos de violación. Imaginemos el absurdo que sería, por ejemplo, yo juez de distrito decir, ok, es un niño el quejoso, le tengo que suplir la deficiencia de la queja, entonces le voy a hacer los conceptos de violación. Y entonces yo planteo, la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación. Sería absurdo que el mismo juez que está planteando ese argumento ahora se conteste y se diga, este argumento es infundado porque la resolución sí tiene fundamento y sí tiene motivación. No, aquí en todo caso el juez de distrito tendría que analizar las constancias de autos, ver cómo se planteó, ver con base en qué se decretó el monto de la pensión alimenticia a favor de este niño, ver cuáles son los hechos concretos en los que plantea la solicitud de incremento de la pensión, las pruebas que se hayan desahogado, las condiciones específicas de este niño y en todo caso determinar, oye, las pruebas que se desahogaron son las suficientes, son las idóneas, si no es así, ok, el amparo se concede en suplencia de la deficiencia de la queja, ¿para qué? Para que se recaben pruebas que evidencien la adecuada situación del niño para poder determinar la suficiencia de sus alimentos. Pero si durante el procedimiento están satisfechos todos los elementos que permiten juzgar de manera objetiva y completa sobre si procede o no procede incrementar la pensión alimenticia, están satisfechos todos los requisitos y además el tribunal responsable resolvió de manera adecuada que la pensión que este niño viene recibiendo es suficiente y proporcional a las posibilidades de quien puede dar de sus alimentos, pues entonces la solución que tiene que dar el juez del distrito en ese caso necesariamente será negar el amparo. ¿Hizo suplencia de la queja el juez del distrito? Claro que sí, porque analizó oficiosamente la legalidad del acto reclamado y por ende, en ese caso no puede estimarse que no haya habido suplencia de la deficiencia de la queja. Tampoco puede estimarse que el juez de distrito suplió para negar, no, sino que esta libertad que le permitió analizar oficiosamente la legalidad de la resolución reclamada fue lo que le permitió finalmente desentrañar que esta resolución y el procedimiento del que derivó es impecable y que por lo tanto, a pesar de que el quejoso es un niño, la resolución reclamada, al ser legal, pues le tiene que negar la protección constitucional porque ese acto no viola sus derechos fundamentales. Y lo mismo ocurre en las demás situaciones en donde la ley establece esta protección de la suplencia de la queja a favor de sujetos tutelados, ¿sí? En donde aquí nuevamente, siempre que en el juicio de amparo estén en frente a frente una persona adulta o que no requiera o que no se ubique en los supuestos de ser una persona tutelada frente a otra que sí sea tutelada, bueno, la suplencia de la queja implicará que la autoridad de amparo analice de manera oficiosa y exhaustiva la legalidad del acto reclamado, ojo, pero con el resultado que sea procedente. No de manera necesaria se tendría que conceder esa protección constitucional, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya nos permite determinar específicamente estos supuestos para llegar a una correcta conclusión de cómo aplicar esta suplencia de la deficiencia de la queja y cómo poder determinar los alcances que ésta tiene. Por tanto, en el tribunal de mi adscripción hemos resuelto que no es que se supla para negar, no, y además tampoco implica, en mi concepto, que el amparo prevalece una idea errónea de que el amparo es un asunto de estricto derecho. Me parece que no. Me parece que ya viendo la estructura de lo previsto en el artículo 79, tendríamos que llegar a la conclusión que la persona juzgadora o tribunal de amparo primero tendría que examinar, cuando tiene enfrente un asunto para resolver, primero tendría que examinar si se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 o en la jurisprudencia para que opere la suplencia de la queja. Y si opera la suplencia de la queja, tendría que resolver en consecuencia. Pero si no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, solo hasta ese momento podrá determinarse que la contienda debe de resolverse con base en el principio de estricto derecho, ¿sí? Y entonces esa sería una aproximación muy genérica de cómo funcionaría este análisis de la suplencia de la deficiencia de la queja. Muy interesante, sin duda, estos temas que estamos hablando con
la intervención del doctor Fernando Ramírez Rangel. Vamos a ir a una pausa para regresar con la última bloque, con la última parte de esta entrevista, para ya ir, para finalizar, para ir concluyendo. Le agradezco, doctor. Regresamos en un momento, maestro. Claro que sí. Vamos a corte. A su programa Diálogos de Jurídicos, producido por la Universidad de Tepanrato. Estamos con el tema Supremacía de la Deficiencia de la Queja, con el magistrado doctor Fernando Ramírez Rangel. Regresamos de la pausa ya para esta recta final, que ya es interesantísimo que estamos, su servidor, el maestro y su servidor, con un sinfín de cuestiones que quisiéramos preguntar al maestro, pero el tiempo se nos está terminando. Tenemos ahí muchas, la verdad, en verdad, no sé, las personas que nos están siguiendo, muchas preguntas que quisiéramos formular. Se queda mucho en el tintero, pero tenemos que ir a esta pausa final. Y ahí lo que tendríamos que hacer es, pues, quisiéramos tenerlo como de cabecera para que nos estuviera constantemente dando información el doctor. Entonces, regresamos, maestro, vamos a este último bloque, doctor. Continuamos con algunas de las preguntas que tenemos todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Efectivamente, pues ya nos comentó el doctor que la suplencia de la queja puede realizarse de oficio, y ya nos adelantó varios casos en los cuales procede suplir la queja. Pero ahora quiero formular una pregunta a la que los litigantes nos enfrentamos frecuentemente, y es, doctor, ¿cómo podríamos identificar que un juzgador suple indebidamente una queja en perjuicio de la otra parte? Porque hay ocasiones en que nosotros observamos una sentencia en donde el juzgador da una argumentación propia que no fue planteada por alguna de las partes. Por ejemplo, en cuanto a la procedencia de la acción, ¿no? Por ejemplo, que el actor debe de tener debidamente fundada su acción, y entonces el juzgador tiene que revisar que la acción esté debidamente apoyada. Y sin embargo hay veces que el juzgador, digamos, con esta herramienta, pues plantea argumentos que no fueron expuestos por alguna parte. Puede ser este caso, o tal vez usted tenga otro caso más evidente, y entonces, digamos, para la parte afectada, ¿cómo puede identificar cuando un juzgador pues prácticamente se está convirtiendo en abogado de la otra parte, ¿no? O sea, que dice, uy, qué buenos argumentos, son verdaderos, son ciertos, son correctos, pero no fueron planteados por la otra parte? Entonces, y no estamos en el caso de la suplencia de la queja, en alguno de los casos para suplir la deficiencia de la queja. ¿Cómo podemos distinguir cuándo sí, cuándo no, y qué herramienta nos podría dar, doctor? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, evidentemente la suplencia de la deficiencia de la queja solo opera en materia de amparo, tratándose de los supuestos concretos que establece el artículo 79. Al ser la suplencia de la deficiencia de la queja una herramienta que hace que el acceso a la justicia sea efectivo, ¿sí? Que haya una adecuada tutela judicial, entonces tendríamos que estar atentos a lo que la jurisprudencia establece, o esa sensibilidad del juzgador de identificar aquellas inequidades que puede haber entre la postura de las partes. Y decíamos, la suplencia de la queja implica esta nivelación en las fuerzas de las partes. Sin embargo, esto no implica que la persona juzgadora pueda actuar como si estuviéramos en un procedimiento inquisitivo. Esto es, que el juzgador de oficio introduzca elementos que quizá no fueron planteados por las partes. Entonces, si en una contienda aparecen frente a frente dos sujetos que no pertenecen a un grupo vulnerable, esto es, no se trata de personas menores de edad,
no se trata de personas con discapacidad o de adultos o de personas mayores, tampoco se trata de personas en estado de marginación o de clase trabajadora, si es un juicio laboral, sino que se trata de dos personas que están en igualdad de armas, digámoslo de esta forma. Bueno, entonces esto significa que a cada una de ellas le corresponderá demostrar a una su pretensión y a la otra su defensa. Un ejemplo que pudiera resultar muy claro para nuestra audiencia es la jurisprudencia de la Corte desde tiempos inmemoriales ha sido constante en establecer que la prescripción negativa, que la prescripción de la acción, es un tema que corresponde a la justicia rogada. A mí no me gusta esta expresión, me parece arrogante, sin embargo así lo establece la jurisprudencia, esto es, la prescripción de la acción la tiene que plantear la parte demandada vía excepción. ¿Qué significa esto? Que si la parte demandada no plantea la excepción de prescripción, la persona juzgadora no puede declarar prescrita una acción de manera oficiosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que si llega la parte demandada, me demandan a mí en un ejecutivo mercantil con base en un pagaré, pero la acción cambiaria directa está prescrita, ojo, yo demandado tengo que plantear que la acción cambiaria está prescrita. Si yo no hago valer esa excepción de prescripción, la sentencia me tendría que condenar. ¿Sí? Si yo demandado además no demostré el pago de la obligación contenida en el pagaré y tampoco demostré la falsedad del título de crédito, conforme a la ley, la sentencia tendría que ser condenatoria. Si yo no opuse la excepción de prescripción, si el juez al dictar la sentencia oficiosamente establece la acción es improcedente porque está prescrita, ojo, ahí el juez indebidamente está supliendo la deficiencia de la defensa de la queja de la parte demandada. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que esta prescripción necesariamente la tiene que invocar la persona a la que le favorece. Entonces, si yo demandado no aduje en mi demanda, en mi contestación de demanda, que la acción está prescrita, luego entonces el juez, aunque se percate que la acción está prescrita, el juez no puede resolver con base en esa prescripción. ¿Por qué? Porque no le dio la herramienta necesaria para ello, que era que la parte demandada opusiera esa excepción. Ese es un ejemplo. Otro. Vamos a pensar que en un contrato, mi contraparte y yo, además del contrato que celebramos, en ese mismo convenio, establecemos que en caso de controversia vamos a dirimirla en un procedimiento arbitral. Y establecemos, hay una cláusula de arbitraje y señalamos la institución que va a administrar el arbitraje y si va a ser un tribunal arbitral, de cuántos integrantes o si va a ser un árbitro único, si nos vamos a acoger al reglamento de esta institución que va a administrar el arbitraje o hacemos un procedimiento ad hoc, ¿sí? Hacemos todas las reglas. Y además establecemos la jurisdicción de la Ciudad de México para el caso de esta controversia. ¿Qué sucede si surge la controversia y mi parte contraria, en lugar de irse al arbitraje como lo acordamos, pues se va ante un juez a presentar su demanda ante un juez? ¿Qué pasará en ese caso? El juez no podría oficiosamente decir, a mí no me toca conocer del asunto, porque ustedes pactaron arbitraje. Pues sí, espérame, nada más que las partes podrían implícitamente renunciar a ese pacto de jurisdicción arbitral para acudir a la jurisdicción estatal. Entonces el juez, si desecha la demanda, está vedando el acceso a la justicia de la parte actora, porque ahí el juez podrá declararse incompetente porque el asunto deberá de tramitarse a través de un arbitraje si y solo si la parte demandada plantea la excepción de que el caso no es judicial, sino que se tiene que plantear ante el arbitraje, y bueno, ahí ya tendría que operar lo que se llama en el derecho procesal la remisión al arbitraje, que tiene sus reglas propias parecidas, pero a la vez diferentes a lo que es la excepción de incompetencia prediclinatoria. Entonces vemos, ahí en este caso el juez, aunque pues deseche la demanda por estimarse incompetente, en realidad estaría supliendo la deficiencia, bueno, ni siquiera una deficiencia, simplemente estaría yendo más allá de sus facultades el juez en perjuicio de la parte actora y de manera indirecta beneficiando a la parte demandada. Entonces, insisto, de manera ordinaria, todos los procedimientos jurisdiccionales implican
que la persona juzgadora se conduzca con objetividad y respetando este plano de igualdad y el equilibrio entre las partes. Por tanto, la suplencia de la deficiencia de la queja solo se justifica cuando existe un desequilibrio, y esta suplencia es para equilibrar la situación. Incluso en materia de amparo, y opera también para las personas juzgadoras que conocen de la materia familiar, la ley establece, tratándose de niñas, niños y adolescentes, la suplencia es plena. Como veíamos en la redacción del artículo 79, en realidad la suplencia aplica solamente para los argumentos que se plantean vía conceptos de violación o vía agravios. Sin embargo, tratándose de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? La ley de amparo, la legislación procesal y la jurisprudencia han establecido que esta suplencia es absoluta. Esto es, no solo para los argumentos, para suplir la deficiencia de los argumentos, sino en su caso, para que la autoridad jurisdiccional de oficio ordene el desahogo de pruebas que sean necesarios para tutelar debidamente el interés superior de estas personas menores de edad. Ojo, pero nuevamente, si una vez desahogadas oficiosamente esas pruebas que se estiman necesarias, resulta que no son benéficas para estos niños, niñas o adolescentes, bueno, pues entonces en ese caso la contienda no podrá resolverse a su favor. Muchas gracias, doctor. Pues quiero seguir adelantando. Indudablemente que surgen muchas dudas y que de este programa pueden derivarse pues otros programas, ¿no? Porque vamos muy rápido, pero nos podría, digamos, de acuerdo con los criterios de nuestros máximos tribunales, considera que hay algunos que debemos cuidar, debemos de tomar lectura precisa de algunos criterios que considere aplicables a nuestro tema, y si puede comentar algunos casos concretos en que se haya planteado, bueno, realmente ya nos ha comentado algunos, pero algunos que pudieran ser relevantes y que nos pudieran ilustrar la importancia de esta institución en el juicio de amparo, y si es posible que exista suplencia de la queja en otras materias, maestro. Doctor, no claro sé, que sí. Por favor. Claro que sí, no se preocupe. Voy a extender un poquito más allá de los 2 minutos que nos restan, pero porque me parece muy importante la pregunta. Muchas gracias. De entrada, decíamos, bueno, la Corte, a través de su jurisprudencia, ha interpretado desde hace muchos años esta suplencia de la deficiencia de la queja. Por razones de tiempo, me voy a referir específicamente a dos jurisprudencias de la Corte. No tengo el número, pero son fácilmente identificables. La primera de ellas, 3 en realidad. La primera de ellas es aquella que establece que lo que comentábamos, que la suplencia de la deficiencia de la queja opera de manera absoluta, plena, aún ante la ausencia de argumentos, ¿sí? Y también para el hecho de que se ordene oficiosamente el desahogo de pruebas a favor de niñas, niños y adolescentes. En ese caso, la suplencia de la deficiencia de la queja es plena, absoluta, no solamente para mejorar los argumentos o para suplir la deficiencia de los argumentos, sino también para ordenar oficiosamente el desahogo de pruebas que sean necesarias para resolver con suficiencia la litis planteada. Una segunda jurisprudencia es aquella relativa a que, tratándose del emplazamiento, opera, siempre que en amparo se reclame el emplazamiento, opera plenamente la suplencia de la deficiencia de la queja. Y la Corte poco a poco ha ido ampliando este concepto, no solamente para que esta suplencia opere en amparo, sino incluso dice la Corte, a ver, es que si se plantea durante el juicio de origen un incidente de nulidad de emplazamiento, ojo, el emplazamiento es la notificación más importante del procedimiento. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza que la parte demandada conoció de la pretensión que se está ejerciendo en su contra y que le permite comparecer al juicio a defenderse en forma oportuna, en forma completa, ¿sí? Por tanto, esta suplencia también operará dentro del incidente de nulidad de actuaciones y también en el caso de la apelación que se plantee en contra de esta interlocutoria que resuelva ese incidente de nulidad de emplazamiento.
Una tercera jurisprudencia, y me parece muy importante, el Tribunal de mi adscripción lo determinó un poco antes en su jurisprudencia, luego vino la jurisprudencia de la Corte, en donde se establece que esta suplencia de la queja también opera de manera plena, digámoslo, cuando se desecha una demanda de amparo o se tiene no presentada. ¿Por qué razón? Bueno, porque la regla general, conforme al principio proactione o de conservación de la acción, la regla general es que las demandas se deben de admitir. La excepción es desecharlas. Esto es, no está prohibido que la persona juzgadora deseche una demanda, pero para desechar la demanda tiene que tener una causa plenamente justificada. Tiene que actualizarse de manera indudable, manifiesta, una causa de improcedencia que haga estéril la tramitación del juicio de amparo. Entonces, dice la Corte, cuando se desecha la demanda y la parte quejosa impugna esa decisión, el tribunal colegiado, el tribunal de alzada de amparo, tiene que examinar de manera oficiosa si la causa de improcedencia en que se apoyó la persona juzgadora se actualiza o no, no solo de manera manifiesta e indudable, sino además si efectivamente se actualiza la causa de improcedencia o no. En nuestro tribunal agregamos además que tratándose de prevenciones, cuando se previene la parte quejosa para que aclare la demanda y se le apercibe que de no desahogar cabalmente esa prevención, se va a tener por no presentada la demanda, y en apariencia, a criterio de la persona juzgadora, la parte quejosa no desahogó a cabalidad esa prevención, en nuestro tribunal lo que resolvimos fue, a ver, espérame, antes de para analizar la legalidad de la resolución que declaró no presentada la demanda, primero tenemos que analizar de manera oficiosa, entiéndase, lo argumente o no lo argumente la parte quejosa, yo, tribunal de alzada de amparo, tengo que analizar si la prevención estaba o no justificada. Porque si la prevención no se justificaba, esto es, no debió de existir porque la demanda no adolecía de ningún requisito, entonces, desde ahí, esta resolución que hizo la prevención es ilegal, y al ser esta prevención ilegal, por tanto, el tener por no presentada la demanda también es ilegal, y por tanto se ordena la admisión de la demanda. Entonces son casos en donde opera también de manera plena esta suplencia de la deficiencia de la queja. Pero decíamos en estos casos, decíamos hace un momento, esa suplencia en estos casos opera para que la persona, en este caso el Tribunal de Alzada de Amparo, de manera oficiosa examine la legalidad de la resolución recurrida, pero no significa que necesariamente le deba conceder la razón a la parte quejosa. Le concederá la razón si y solo si en este caso concreto se percata que la prevención no era necesaria, que la prevención sí se desahogó cabalmente, o que la causa de improcedencia en que se apoyó la persona juzgadora no era manifiesta e indudable, o bien no se actualizó. ¿Sí? ¿En qué materias se puede aplicar la suplencia de la queja? En antaño se tenía la idea de que solamente en materia familiar a favor de personas menores de edad, o para salvaguardar el bien y la integridad de la familia, la estabilidad de la familia, en materia penal a favor del imputado o del inculpado, sin embargo, en materia del trabajo a favor del trabajador, y en materia agraria a favor de las clases campesinas. Sin embargo, este criterio evolucionó, y podemos decir que de la lectura de las fracciones primera de la Ley de Amparo, de la fracción sexta de la Ley de Amparo, ¿sí?, podemos advertir que la suplencia de la deficiencia de la queja se actualiza en cualquier materia, en la que sea. Sin embargo, el legislador y la jurisprudencia en materia del trabajo han sido particularmente severos con los patrones, porque han dicho, en materia laboral, la suplencia de la queja opera solamente a favor del trabajador. Incluso ha existido jurisprudencia a lo largo de los años que establece que si el patrón en un juicio laboral comparece al juicio de amparo porque dice que no lo emplazaron adecuadamente, en esos casos la jurisprudencia lo que ha señalado es que a favor del patrón no opera la suplencia de la queja deficiente. Hay una jurisprudencia, y con eso voy a concluir, hay una jurisprudencia que llama poderosamente la atención por esta apertura cada vez a resolver más acorde a lo que es la realidad social y familiar imperante.
En antaño se decía que en materia de alimentos, en materia familiar, la suplencia operaba solo a favor de las personas menores de edad. Decían, a ver, por mucho que sean alimentos, si ya son mayores de edad, ya no aplica la suplencia de la queja. Y a favor del deudor alimentario, menos. La Corte no hace mucho, ya tiene algunos años, pero no hace mucho, resolvió que a fin de equilibrar la verdadera situación de las partes y dado que los alimentos tienen que ver no solo con la subsistencia del acreedor alimentario, sino también con las posibilidades de subsistir que le quedan al deudor después de cumplir con su obligación alimentaria, dice la Corte, la suplencia de la deficiencia de la queja también puede operar válidamente a favor del deudor alimentario. Esta fue una verdadera revolución en materia de alimentos. Me parece que es adecuada esta situación. Hay otras jurisprudencias colaterales o que vienen en congruencia con este criterio, por ejemplo, en materia de suspensión. Hay una prohibición expresa de conceder la suspensión si esto tiene como consecuencia el que se deje de pagar alimentos. Pero ¿qué sucede en aquellos casos cuando se fija una pensión alimenticia que a simple vista de las constancias de autos pudiera parecer francamente desproporcionada o que ponga en peligro la propia subsistencia del deudor alimentario? Bueno, en esos casos la Corte ha señalado que a través de la suspensión del acto reclamado, sin suspender la obligación de pagar alimentos, la persona jueza de distrito sí podría conceder la suspensión, reduciendo prudencialmente el monto de la pensión alimenticia para impedir que eventualmente se configure un acto de privación porque el deudor alimentario se ve obligado a estar pagando una pensión que en apariencia pudiera resultar desproporcionada y que evidentemente ya, aunque obtuviera sentencia de fondo favorable que estableciera que los alimentos son excesivos, él ya no podría pedir el reingreso de cantidades que pudieron haberse pagado en exceso. Entonces, esto me parece que ha evolucionado para bien. Aquí lo que siempre es que la persona juzgadora tenga la prudencia de valorar adecuadamente las constancias de autos, las pruebas que tenga a la vista para determinar una pensión alimenticia adecuada y que cumpla con este principio de proporcionalidad que rigen los alimentos. Muchas gracias, doctor. ¿Tengo tiempo para otra pregunta? Claro, claro. Doctor, pues oyendo su brillante exposición, doctor, y realmente que nos da muchas herramientas, ¿podríamos nosotros aquí sostener que los casos de suplencia de la queja deficiente, recuerdo dijo del artículo 79 de la ley de amparo, podríamos entender que estos casos realmente se extienden a todas las materias y no son exclusivos de la ley de amparo? Porque... Sí, ajá, adelante. Sí, porque digamos que sería un poco ocioso que, por ejemplo, un juez de lo familiar en primera instancia no considerara la suplencia de la queja si cuando llegue al amparo le van a regresar el expediente para aplicar ese criterio, ¿no? Entonces, no sé, me da la idea que a lo mejor estamos adelantando nosotros aquí un futuro criterio de la Corte, en el sentido de que todos los casos del artículo 79 pues deberían de ser observables para los tribunales inferiores. No sé qué opinas, si sería muy atrevida esta afirmación. No es atrevida. La ley de amparo en realidad en el artículo 79 trata de hacer un concentrado de hipótesis que están reguladas en los ordenamientos procesales o en la propia Constitución. Ejemplo, la Constitución en el artículo 4 salvaguarda el interés superior de la niñez. 1. 2. También salvaguarda el hecho de que la familia se proteja como célula básica de la sociedad. Con base en este principio, la legislación procesal y la sustantiva civil, ¿sí?, establece por regla general que en materia familiar la persona juzgadora o el tribunal debe suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho que formulen las partes en aras de tutelar este interés superior de la niñez y la conservación y la estabilidad del núcleo familiar. Entonces, ahí tenemos una suplencia de la queja con otras palabras, pero está regulada. En la Ley Federal del Trabajo también, desde el artículo 123 de la Constitución,
que además recordemos que la Constitución mexicana fue paradigmática en ese sentido porque fue la primera que introdujo la protección a derechos sociales. Bueno, en el artículo 123 ya se incorporó desde aquel entonces esta protección especial a la clase trabajadora. Y entonces desde el texto constitucional se establece esta suplencia de la deficiencia a favor de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque recordemos que la revolución precisamente se gestó por el abuso que se hacía, entre otros, de la clase agraria y de la clase trabajadora. Entonces la Constitución tuvo especial cuidado en tutelar estos derechos de estas clases sociales. Esto se refleja en la Ley Federal del Trabajo, en donde de inicio se señala que la parte trabajadora goza de esta suplencia de la deficiencia de la queja. En materia procesal, también de alguna manera se tutela ya con mayor presencia en el texto legal, se tutela también los derechos en suplencia de la queja de las personas en cierto estado de vulnerabilidad. Tenemos legislación, por ejemplo, que establece de protección a personas mayores, en donde se dice una suplencia no tan abierta, pero sí que establece una protección especial, en donde tratándose de personas mayores, la persona juzgadora tiene que examinar si esta condición que tiene como persona mayor hace que quede en inferioridad argumentativa o estructural frente a su parte contraria en el juicio de origen. Y si esto es así, si la edad de esta persona o su estado físico le impiden proporcionarse una adecuada defensa, es donde entra esta protección especial, que en realidad lo que vincula es a una suplencia a la deficiencia de la queja. E insisto, aquí no significa que la persona mayor deba ganar, no, sino equilibrar, darle las herramientas necesarias para equilibrar su situación procesal. Tenemos también un fenómeno muy importante, también reciente, como es la equidad de género, en donde no se trata que el género femenino siempre resulte vencedor en las contiendas jurisdiccionales, no. Sin embargo, debemos de ver que tradicionalmente y por virtud de este principio, de esta tradición patriarcal con la que hemos sido educados la inmensa mayoría de las personas que hemos nacido en este país, pues tanto incluso la ley ha propiciado esta prevalencia del hombre por encima de la mujer. Entonces ahora bajo este principio de equidad de género es que se quiere equilibrar esta situación de igualdad de hombres y mujeres, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, no se trata que la mujer gane, de lo que se trata es de proporcionarle a la mujer las mismas herramientas de las que ha venido disfrutando el hombre quizás sin darse cuenta, de reivindicar al género femenino que tradicionalmente ha sido relegado a un segundo término de manera incorrecta, de manera indebida, y que a través de esta estructura de la equidad de género se pretende lograr esa igualdad sustantiva y material que debe de persistir. Entonces, me parece que más allá de que la Corte pudiera establecer un criterio, yo pensaría que ese criterio resulta innecesario porque ya tenemos distintas regulaciones, distintas normativas, tanto procesales como sustantivas, que contemplan expresamente estas suplencias en esos casos concretos, y entonces las personas juzgadoras están obligadas a ajustarse a esa normativa. Muy bien, entonces digamos esto nos ilustra que debemos de acudir a la regulación especial porque seguramente ahí encontraremos las reglas específicas para el equilibrio procesal entre las partes. Señor doctor, pues realmente pues esto es una clase excelente de amparo. Se ve que nuestro invitado tiene vocación para la enseñanza y pues yo invito a nuestro auditorio a que repasemos varias veces estos nutridos consejos que nos harán ser mejores abogados y harán mejor la argumentación. No sé si... Es que es extenso, muchas preguntas se quedaron en el tintero. Esto da para, espero que no sea la última sesión que nos da el doctor Favor. Da para mucho, para muchos otros programas, para muchas otras charlas, y esperemos que el doctor Fernando nos ayude, nos dé su tiempo
para que sigamos extendiéndonos en esto, porque en serio, da mucho para este tema, muchísimo, Queda muchísimo. cordialmente invitado para un futuro próximo. Esperemos que nos haga favor el doctor, que nos ayude con esa situación, que podamos disponer de su tiempo y sobre todo de sus conocimientos, porque es una fuente que nos está dando y sobre todo cómo lo explica, como la facilidad de cómo se mueven estos temas, la verdad. Esperemos que usted los podamos seguir visualizando por aquí, doctor. Las veces que ustedes me inviten, con todo gusto, si se empatan las agendas, para mí será un placer siempre participar con esta querida institución, de donde además yo también soy egresado de la maestría. Le agradecemos mucho, doctor. No sé si quisieran agregar algún comentario final, maestro. Yo creo que proceder ya con el cierre con la petición, ¿no? De que nos dé sus redes sociales, en dónde lo podemos encontrar y que nos quedemos pendiente para próximos programas, como yo lo acaba de decir. ¿Dónde lo podemos localizar en redes sociales, doctor? Claro, en redes sociales estoy en Instagram como, ahorita permítanme un segundo, les digo cómo estoy. Estoy como Fernando-Rangel. En TikTok estoy como @Fernando Rangel Ram 0. Y en Facebook como Fernando Rangel Ramírez. Para mí será un placer recibirlo y estar ahí con todos ustedes, compartiendo también algún material que tenemos por ahí. Correcto, pues damos por finalizada la charla que tuvimos hoy con el doctor Fernando Ramírez Rangel, que él es magistrado adscrito al 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito. Muy agradecidos. Esto fue su canal Tepanglaro TV con la sección Diálogos Jurídicos. El tema fue suplencia de la deficiencia de la queja. Agradecimos con el maestro Manuel, agradecido con el doctor, quedamos en contacto. Sean felices, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.